Bueno, vamos a conversar con José Carlos Agüero, que está comiendo una porción de queque flan. ¿Qué tal? ¿Está rico? Qué bueno. Bueno, José Carlos, como lo decíamos nosotros la semana anterior, ha escrito este libro, Los Rendidos, sobre el don de perdonar, publicado el año pasado por el Instituto de Estudios Peruanos, y es un libro, creo yo, importante para el país, y es un libro además que ha recibido muy buenas críticas. Vamos a conversar con él acerca de su proceso de creación. Gracias por estar aquí, José Carlos, con nosotros. Hablemos precisamente acerca del... Gracias por invitarme. Muchas gracias. Hablemos primero acerca del proceso de creación del libro, que me parece que es interesante porque tú lo has contado y lo cuentas también aquí en el libro. Comenzó como un blog, como entradas en un blog que tú mantenías, ¿verdad? Yo creo que es interesante porque mucha gente comienza escribiendo de esa manera precisamente en blogs, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué fue lo que te llevó un día a decir, bueno, voy a abrir un blog y voy a comenzar a escribir textos? Más o menos es así. Las cosas cuando uno las cuenta, las escribe ya como que igual hasta las performances escribiéndolas, ¿no? Un poquito que fue así. En realidad he escrito, bueno, son cosas muy pesadas que pasaron en la historia de mi familia desde que yo tengo uso de razón, y siempre en realidad las estuve escribiendo, o sea, siempre les daba vueltas en mi cabeza y muchas veces las escribía, tenía a veces cuadernos, ¿no? desde chico en realidad. Y cuando ya tenía computadora, entonces siempre tenía cosas que guardaba en la computadora hasta que aparecieron los blogs. Y entonces esas cosas que guardaba en mi computadora, algunas las compartí en el blog que tenía. Algunas de las que me parecían que eran menos problemáticas, menos conflictivas, menos chocantes. Para mí también, ¿no? Y entonces el blog tiene un montón de cosas diversas y en el fondo es una ficción, ¿no? Porque escribes pensando que alguien te va a leer y en realidad nadie lee mi blog, ¿no? Entonces, pero por lo menos me daba la sensación de que podía compartir un pedacito de alguna de las cosas, pero era como una ventanita nada más, una fuga, ¿no? Sí. Permíteme, lo que pasa es que quería decir algo que tú lo cuentas también en el libro, ¿no? Que en el libro cuentas que tú comenzaste con un blog y luego te diste cuenta de que, digamos, el publicar en el blog no cambió el mundo necesariamente, que no hubo muchos lectores que te preguntaran cosas, que es en verdad lo que le pasa a toda persona que abre un blog, ¿no? Que escribe algo y piensa que inmediatamente, no sé, la calle entera va a comenzar a hacerle preguntas y se da cuenta de que no es tan así. Y tú dirías, lo plantearía de esta forma, tú dirías que el darte cuenta de que no importaba mucho, digamos, lo publicabas en el blog y era sobre todo para ti, tú dirías que esa sensación de que no importaba mucho publicarlo en el blog te ayudó un poco a reunir, no sé, la energía emocional como para decir, bueno, vamos a hacer un libro ahora. No creo. No fue así en todo caso. Son como etapas, ¿no? O sea, ya lo publiqué, estas cosas que sentía que en ese momento tenían sentido, no eran tan pesadas de compartir, podía publicarlas en el blog, algunas sueltitas, ¿no? Igual no soy tonto, pocas personas son tontas, entonces nos damos cuenta que no tienen realmente mucho impacto, ¿no? A menos que seas un boom de los blogs mundiales, o sea, en realidad tienes talentos, amigos, nadie más. Pero lo que sí sentía era una fuerte necesidad de compartir cosas. Tenía que compartirlo de alguna manera y le daba vueltas de cómo podría hacerlo, cuál sería el momento adecuado, ¿no? Cuál sería el momento en el cual no me perjudicara tanto a mí también, no me perjudicara tanto a mi familia, cómo podría ser bien recibido, o sea, más que nada esas cosas eran las que me hacían pensar si debía, porque tenía un montón de cosas escritas, o sea, si tenía que darle una envoltura más académica, porque soy historiador, y de hecho trabajo haciendo violencia política, entonces tengo cosas escritas pero más académicas. Y esto es una cosa a medio camino entre testimonio y narración, pero también es una reflexión sobre todo ética, creo yo. Entonces no sabía bien qué vehículo darle, ni cuál era el momento adecuado para hacerlo. Y esas dudas no las pude resolver en realidad nunca. O sea, hasta ahora dirías, ¿te acompañan las dudas? De veras, sí. Entonces no hay como... no puedo identificar claramente cuáles fueron los momentos de quiebre, digamos, ahora sí creo que es el momento de sacarlo, ¿no? No creo. ¿Qué edad promedio tendrías? ¿En cuándo? ¿Qué edad, tu edad promedio, cuando tenías esas vivencias? Desde, bueno, toda mi vida, ¿no? Mis padres estuvieron en Sendero Luminoso, militaron en Sendero Luminoso desde que yo recuerdo, ¿no? Yeah. Entonces,
hasta que mi madre murió en el 92 y yo ya estaba en la universidad. Entonces, todo. Mm. Antes de entrar un poco en el proceso de creación del libro, tú eres historiador y también poeta, te presentas como poeta incluso en la solapa del libro, ¿no? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la poesía, no sé, las primeras cosas que escribiste? ¿Nos contarías un poco sobre eso? En la universidad. Bueno, escribía como todos, supongo, cosas pequeñas, chiquitas, ¿no? Y luego en la universidad en revistas, ¿no? De compañeros de la escuela de historia, pero también de literatura, de San Marcos. Ajá. Y luego publiqué un par de libros, pero hay un tema, ¿no? El tema, bueno, es mi tema, como cada quien tiene su tema, que es el de la legitimidad para hablar. Entonces yo he escrito 2 libros de poesía, pero no sabía muy bien cómo situarme para compartirlos. Es decir, quería que el mensaje que tenía que transmitir, porque para mí la poesía no es solamente un juego verbal, Claro. pero para otros sí, está bien, digamos, no es sobre todo forma, para mí no es tan así, que básicamente es un ejercicio de comunicación igual que este libro, también eso era la poesía, pero no quería que se viera contaminado, esa era mi visión entonces, un poco ingenua quizá, si es que alguien sepa, ya, pero él le dejó a Carlos Agüero, hijo de subversivos, entonces su poesía debo descifrarla de esta forma, ¿no? Entonces lo que hice fue, pese a que había conversado con 2 colegas que querían publicarlo de manera formal, digamos, con una editorial, sacarlo de manera independiente y casi clandestina, ¿no? Para pasarlo de mano en mano y sin signos editoriales, ¿no? El primer libro lo publicó un buen amigo mío, Carlos Landeo, que me obligó prácticamente a poner mis iniciales, por lo menos, ¿no? Pero yo no quería, pero era por este tema de que no se note quién es el autor para que el mensaje en sí pueda ser descifrado sin necesidad de esta interferencia biográfica, ¿no? Y el segundo sí no tiene nada, ¿no? El segundo es blanquito, el título está atrás y no tiene ni mi nombre, nadie lo traigo aquí para que lo vean. Sí, lo voy a regalar. Qué bacán. Solo como objeto de curiosidad, porque como poesía es mala, creo, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo los has releído, digamos, los has revisado luego de publicarlos? ¿Y cuál ha sido tu sensación? Porque creo que todo el mundo tiene una sensación cuando lee un libro luego de que lo ha publicado. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo ha sido? Hay versos buenos. Hay varios versos buenos. Los conjuntos no son sólidos. Ajá. Pero viene un tercero que sí está mejor. Ah, qué bacán. Sí. Estás trabajando, de hecho, me contaste que estás Sí. trabajando en un poemario actualmente, Sí. ¿no? Ya, pero ha sido un proceso de ir liberando mi propia legitimidad para decir cosas. Entonces ahora, para eso sí me ha ayudado este libro. Qué interesante. Los rendidos, que ha tenido además mucha repercusión en prensa. O sea, ¿sientes que escribir el libro de alguna manera te ha convertido, te ha dado, no sé, el empuje como para decir, bueno, yo tengo una voz, puedo decir cosas, tengo algo que contar? O sea, no tengo necesidad de estar haciendo tanta cosa ya como esta. O sea, no tengo que ocultarme. O sea, puedo hablar, no importa, descíframe como quieras, ¿no? La poesía hablará por sí misma. Sí. Pero antes era un temor fuerte, subjetivo, ¿no? Entonces, mira, acá no hay nada. Esta es la carátula es esta. El título está atrás. Y las letras están en un color, a propósito, no es un error de imprenta, ¿no? Es casi gris, que no se nota nada, ¿no? ¿Cuál es el nombre del libro? Indiferencia de los elementos. Mira. Ese fue el segundo, el primero es este, ¿no? Que no iba a tener nada, pero mi amigo me obligó a colocar acá mi nombre. Que no seas tonto, me dijo, ¿no? Me gusta más el primero, porque es no sé, me gusta más. Pues, qué bacán, me parece espléndido. No sé si ustedes habían visto antes un poemario como este. Tapas blancas. Hay cosas locas en el mundo, sí, hay cosas bien bacanas. Sí, seguro. Pero pues este está muy bueno. Ahora, este circuló también de mano en mano. Circuló de mano en mano, lo regalé todo, ¿no? Este se lo... Como en efecto, por más que uno quiera evitarlo, está fuertemente vinculado a la violencia. Y yo tengo un estrecho lazo con los familiares desaparecidos de Ayacucho, entonces yo le dejé la mitad de la edición a los familiares de Anfacet. Y ellos allá lo vendieron. Se lo regalé para que ellos lo vendan, ¿no? Regresando a los rendidos, ¿dirías tú que hubo un momento, porque claro, comenzaste tú escribiendo en un blog, haciendo apuntes, escribiendo pequeños textos, como tú mismo los llamas en el libro? ¿Hubo algún instante en el cual te dijiste tú, oye, yo estoy escribiendo un libro, esto va a ser parte de algo mayor? ¿En algún momento, digamos, tuviste que darte cuenta de que tu proyecto era más grande que escribir entradas en un blog? Sí, sí.
Sí, lo presentía, sí, sabía que tenía que hacerlo. Mm. No sabía cómo tenía que hacerlo, ni si realmente lo iba a hacer. O sea, sentía que había la necesidad de que alguien lo hiciera en todo caso. Mm. Sí, no sabía si yo era la persona que tenía que hacerlo, digamos, ¿no? Ni si me sentía tan capaz. Además, a varias personas me animaban, un par de personas me animaban siempre, ¿no? Hoy escribe, porque no escribes, por una novela, cosas así, ¿no? Pero sentía que la novela no era exactamente lo que quería hacer. Quería que saliera algo como esto. Claro. O sea, se parece un poco a lo que finalmente pensé que debía ser, ¿no? Una mezcla de cosas. Claro. Hay un asunto del cual nosotros hablamos mucho en los talleres, porque me parece que es parte del trabajo y de las cosas que uno tiene que enfrentar cuando escribe, ¿no? Y una de ellas es el pudor. Tu libro, de alguna manera, se recrea o, en fin, informa acerca de un tabú, algo de lo cual no se habla mucho en nuestro país, y tú lo has hecho además con una energía y con una fuerza expresiva en varios pasajes de este libro que me parecen completamente saludables. Yo lo que te quería preguntar era ¿cuál ha sido tu relación con eso, con el pudor, con el levantarse y decir yo voy a contar una historia y es digna de ser escuchada? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque es un proceso psicológico por el cual todos pasamos. En tu caso, no sé, ¿nos podrías contar un poco de cómo fue? Un poco. Un poco, nomás, mucho pudor. Ya seas famoso, ahí dices todo. Ya ahí todo. Vas a hacerlo. Sí, sí. Bueno, no, que me lo han preguntado varias veces en realidad, ¿no? Mm. Me lo han preguntado muchas veces y me preguntan, ¿no te sientes incómodo cuando te preguntan cosas como, por ejemplo, tu familia? Porque cuentas cosas personales, ¿no? ¿En qué momento lo superaste? Y yo, nunca. No, o sea, siempre me siento incómodo. O sea, ahorita me siento un poco incómodo. Oh. Pero es que es verdad, porque no es un extrañamiento total respecto de este objeto. O sea, no es que he hecho no creo, ¿no? Que he producido una artesanía, digamos, ¿no? No, es algo que sí está, por lo menos para mí, está estrechamente vinculada con mi vida, ¿no? Y con la vida de mi familia. Entonces, varias de las cosas o de gente que conozco y que ya murió y que yo quería. Entonces, las cosas que cuento ahí y las preguntas que me hacen sobre las cosas que cuento ahí siempre me generan una incomodidad. Pero lo que he decidido es que no me importa. O sea, puedo sentir incomodidad, pero lo que voy a hacer es, pese a la incomodidad, sentarme y conversar con la gente. Y eso es algo que, digamos, que uno hace por uno mismo, no es algo que venga de afuera, es una decisión que uno toma, ¿no? Es una decisión ética. Pues. Tú mencionabas hace un rato lo que me parece curioso porque también está en el libro. Tú en el libro cuentas que cuando has trabajado en la Comisión de la Verdad y Reconciliación has viajado mucho escuchando testimonios en varias partes del Perú. Y tú lo que dices es que muchas veces tú escuchabas estos testimonios, estas historias desoladoras, ¿no? Con la sensación de que no podías hacer mucho sino sencillamente escuchar. ¿Podrías elaborar un poquito acerca de eso? Porque me parece una idea muy, muy bonita. Ya que la verdad que es más bien triste, ¿no? Bueno, sí. Un gran trabajo el de la Comisión de la Verdad, aunque la gente lo ha acabado haciendo también otro mito a destruir, ¿no? La gente le ha dado, sin leerlo, sin entender. Se entiende un poco la Comisión de la Verdad como si fuera el trabajo de 12 iluminados, ¿no? De 12 personas iluminadas que escribieron un informe, cuando la verdad fue que fue una gran movilización social, donde trabajaron miles de personas. O sea, porque hay que pensar en toda la gente que trabajó en todas las provincias recogiendo testimonios, avisando, los dirigentes de las comunidades. Y creo que el informe además lo construyeron todas las personas que brindaron su testimonio, porque se organizaron para brindar testimonio en cada zona. ¿Sí? Y estamos hablando entonces de 17.000 personas. O sea, es una cosa que después vamos a pensar con más calma, seguro, conforme pasen los años, porque es todo un hito, ¿no? Un hito civil, digamos. 17.000 personas haciendo un montón de cosas para que al final les escriban un libro. Igual de criticable, pero hay un proceso enorme detrás. Pero bueno, una de las cosas que hacíamos nosotros en la zona central de Ayacucho, en Vilcabamba, Fajardo, Huancazancos y... Vilcabamba, Fajardo, Huancazancos... Me falta uno. ¿Cuál será? ¿Está por acá? No, Huanta ya no trabaja. No, es muy al sur. Cangallo. Era ir a... O sea, teníamos toda una... Nos distribuíamos por equipos
y hacíamos barridos de las zonas. Y había como una persona que iba previamente, coordinada con las autoridades locales, y luego llegaba todo el equipo completo a tomar los testimonios, que era una cosa súper, además precaria también. La Comisión de la Verdad trabajaba en condiciones, no había tiempo. O sea, teníamos que terminar todo a la velocidad de la luz, atender a todos los que se pudieran. Básicamente, además, era una gran movilización de mujeres. Yo conversaba con los varones, por ejemplo. Porque mi trabajo, por el que me pagaban, era coordinar con las autoridades locales. Entonces, la autoridad local es el presidente de la comunidad, el juez de paz, el agente municipal, el teniente gobernador, hasta el presidente de la ronda, ¿no? O el alcalde si es que es distrito, ¿no? Y los equipos de toma de testimonios trabajan con los testimoniantes, los que tienen algo que denunciar. Y el 90 y tantos % eran mujeres. O sea, la relación era diferente. Las mujeres estaban ahí para hablar. Y un poco las autoridades, los varones, para manejar políticamente la situación, ¿no? A ver qué quieren estos, ¿no? ¿Cuál es la versión oficial que queremos que quede de la comunidad? Porque las comunidades tienen muchas historias detrás, historias feas también. Entonces, mi trabajo era hablar con estas personas. Y, digamos, regresando a lo que me comentabas al inicio, igual todos hacíamos lo que podíamos, pero nos sentíamos un poco raro. O sea, igual se sentía raro al final cuando te ibas, ¿no? Porque la gente igual depositaba un poco de esperanza en la palabra, pues, ¿no? Y había, claro, mucha buena fe en todos los que trabajaban, pero también había cinismo, es demasiado decir, no es cinismo, ¿no? La sensación de que en el fondo estás haciendo algo que tú sabes que no va a tener efecto. Y lo sabes, ¿no? Lo sabes. Pues tienes la esperanza de que sí, ¿no? Pero en realidad sabes que no. Entonces la señora te está brindando, está conversando contigo, te trae papita, porque nos atendían súper bien, o sea, todas las mujeres. Los varones eran una razón diferente, de desconfianza siempre. Entonces te dan todo, ¿no? Y para que les creas, pues, porque la gente además piensa que no les vas a creer, ¿no? Y porque te cuentan cosas espantosas, ¿no? Vinieron, mataron, torturaron, le rompieron la cabeza, le quitaron los dientes, no sé qué. Y además es tan cruzado todo. O sea, senderos, el ejército, la policía, los hinchas, no sé qué, los ronderos, mi vecino, o sea, todo es una cosa así. Y tomas el testimonio, la escuchas, la atiendes, te ríes un rato. Y luego cuando nos íbamos en la camioneta, eso es lo que es una cosa cinematográfica, si quieren. O sea, yo me sentía mal cuando ya nos íbamos. Porque te vas y ellos se quedan, ¿no? Igual, ¿no? Y eso fue el 2002. ¿Hace cuánto? ¿13 años? No pasó nada. O sea, han pasado cosas, pero no han pasado nada relevante. Claro. Está escrito. Pero está escrito. Bueno, están los testimonios para quien quiera leerlos y darse el trabajo de ir al archivo de la Defensoría del Pueblo. O sea, está en un archivo, ¿verdad? El informe de la Comisión de la Verdad es finalmente ciencia social. Claro. Son monografía tras monografía tras monografía que resume algo de eso, de esas las grandes líneas, ¿no? Pero la gente, y de esa gente, ¿cuántas de esas señoras era obvio que no tenían un año más de vida, digamos, ¿no? Pero te hablaban de justicia, ¿no? Te hablaban en esa proyección, ¿no? En la proyección de yo quiero que encontrar a mi hijo, yo quiero que reparen, yo quiero que el pueblo lo arregle, o sea, yo quiero. O sea, yo deseo que me pidan perdón, no sé qué, pero básicamente que les ayuden a resolver sus problemas más graves, ¿no? ¿Dónde estarán mis hijos? ¿No? ¿Dónde estará mi esposo? ¿Dónde estará mi esposo? Y están muertas. De las familiares de Anfase, que son mis amigas, ¿no? O sea, varias de las que yo conocí desde que era chico, porque yo trabajaba desde el 98 en el Movimiento de Derechos Humanos, han muerto varias. Y se siente raro. Porque con ellas hemos trabajado haciendo proyectos de verdad, justicia y reparación, justicia transicional, todo este idioma de los derechos humanos, ¿no? Que está bien, ¿no? Y al mismo tiempo está mal, ¿no? Porque naturaliza, o sea, así como que vuelve
tecnocrático algo que es muy humano, ¿no? Eso, entonces, así pues la vida no se puede contener en un testimonio, Claro. ni en un libro, ni en nada, la vida está ahí. Nosotros fingimos que la estamos recogiendo, ¿no? Y se extingue y nosotros ya no fuimos. Claro. A lo que me refería hace un rato era, te lo preguntaba, si es que sientes tú que el hecho sencillo de escuchar a una persona es también de utilidad. ¿Será, pues, no? No sé. O sea, digo, uno cuando escribe un libro también de alguna manera lo que está buscando es ser escuchado, me imagino, ¿no? Regresando a la escritura del libro, ¿cómo fue el proceso? Debe haber sido un libro desde varios puntos de vista complicados. ¿Tú recuerdas más o menos cómo era tu rutina, si es que la tuviste para escribirlo, cómo fue que se fue armando? Cuéntanos un poquito acerca del proceso creativo, digamos, de armar los rendidos. Bueno, luego, en mi caso fue más o menos, digamos, en términos ya de armar el libro, no tan complicado, porque tenía muchas piezas, o sea, tenía un montón de piezas hechas, ¿no? Y tenían un cierto sentido, porque habían cosas que a mí me preocupaban, preguntas que tenía, que arrastraba en todo caso desde muchos años, ¿no? Y estas preguntas tenían que ver sobre todo con la relación con mis padres. Y esta relación tiene que ver con cómo se vive cómo se vive con eso, pues, ¿no? Cómo se vive con padres que tú los quieres, pero sabes que nadie más los quiere y que tienen razones para no quererlo. No es un capricho, digamos, de la gente. No es injusto, en todo caso, ¿no? Que no los quieran. Entonces, eso, casi naturalmente para alguien, por lo menos como yo, que se ha formado en ciencias sociales, te lleva a algunos temas, ¿no? Te lleva a plantear el tema de si es legítimo la memoria siempre, qué cosas tienes que heredar, ¿no? De tus antepasados con orgullo, qué cosas tienes que perdonar o no. Mis padres han sido asesinados, entonces, ¿yo qué merezco en todo esto? ¿Qué soy en toda esta economía, si quieren, ¿no? de las indulgencias? Y eran cosas que entonces las pensaba siempre. Y lo bueno es que tenía un buen grupo para discutir cosas como estas. En el Instituto de Estudios Peruanos organizamos un grupo que se llama Grupo Memoria, y antes habíamos organizado en San Marcos un grupo también para trabajar memoria. Entonces estábamos siempre discutiendo temas, no exactamente estos temas, pero temas alrededor de ellos. Entonces es como mantener la mano caliente para un periodista, supongo. Acá también, ¿no? O sea, los Claro. temas están dando vueltas siempre, estaban dando vueltas, aunque yo nunca ponía mis cartas sobre la mesa. Yo hablaba de los demás. Pero ¿cómo era tu proceso al momento de escribirlo? O sea, estás hablando de la muerte de tus padres. ¿En algún momento había un tema que simplemente no podías avanzar, lo que bloqueabas? Era, no sé, muy difícil en algunas partes. O sea, ¿cómo te sentías tú? Al escribirlo no creo que me bloqueara. O sea, yo todo esto lo he escrito con relativa sencillez. Para compartirlo, ese problema. Sí, de un tiro. ¿Y editabas tus textos? Sí, editaba. Claro, además, ya cuando seriamente pensé en publicarlos, se los compartí a mis hermanos, ¿no? Porque lo mínimo, porque son memorias compartidas, la vida de una familia, ¿no? Y tuve que volverlos a editar, porque entonces... Añadías cosas que ellos te decían. Claro, porque ellos decían, pero esto no ha sido exactamente así. Pero finalmente son recuerdos. Claro. No es un trabajo historiográfico. O sea, no estoy intentando demostrar una verdad de algo exactamente, no en el sentido historiográfico, clásico, ¿no? Sino es memoria. No me importa tanto la fidelidad del recuerdo, sino qué significa este recuerdo, qué significa para mí y para los demás, ¿no? Pero igual de alguna manera sí tiene que estar anclado en algunos hechos que tengan un mínimo de sustento, ¿no? No puede ser una invención. Entonces algunas cosas mi hermano me ha corregido, ¿no? Mi hermana también. Me decían, esto no ha sido... Y tiene consecuencias, ¿no? O sea, tiene consecuencias, cambian algunas cosas. O sea, yo las recordaba de cierta manera y eso me hacía sacar ciertas conclusiones, digamos, políticas, éticas, en mis pequeños textos, pero ya cambiado el recuerdo, no podía ser lo mismo. O sea, la persona que había recordado que había hecho tal cosa, no lo había hecho. Entonces no puedo concluir en lo mismo. ¿No? Entonces, sí, los temas para mí han sido las de edición y compartir, pero escribir no tanto. No fue tan problemático. El hecho de publicarlo, dices. Publicarlo. Escribirlo, he escrito un montón. Y lo que he hecho más bien es seleccionar qué es lo que
ayudaba a darle sentido al texto, ¿no? ¿Qué es lo que me ayudaba a compartir un argumento, no un anecdotario, digamos, ¿no? Porque anécdotas hay. ¿Cómo te sentiste ese día que estuviste publicando el libro? Ahí cuando veías a la gente y que sabes que te iban a preguntar cosas, o sea, con la incomodidad presente y todo, pero ¿qué sentías? Hubieron dos momentos, digamos, hubo un momento que fue más interesante voy a contar los dos momentos de presentación. Ratito, no se preocupe. Como formamos parte de un colectivo de investigadores que se llama Grupo Memoria, entonces ahí hacíamos seminarios, 2 fechas de seminarios anuales, hacíamos convocatorias a investigadores de todo el país, inclusive de fuera también, y exponían sus textos ante otros investigadores en el Instituto de Estudios Peruanos. Eso hacíamos todos los años, durante varios años. Y lo que hice con mi texto fue enviarlo también. Ya cuando dije, bueno, voy a compartir esto, ya basta, ¿no? O sea, ya lo había trabajado, ya tenía un buen borrador, ¿no? Que es casi muy parecido a esto. Pero no quiero tener ventaja sobre mis propios colegas, me parecía un poco raro, ¿no? Entonces voy a enviarlo con un seudónimo, entonces lo envié con un seudónimo. Y lo seleccionaron mis colegas, y luego cuando me dieron una fecha nos dimos una fecha para que lo expusiera, y entonces ahí vino la duda nuevamente, ¿no? O sea, si tengo que dar la cara, si realmente lo exponía. Y no lo tenía claro, por eso te digo, no lo tenía claro nunca. No hubo un momento en el que dije, ya, ahora sí, voy a salir al frente, voy a decir estas cosas, ¿no? La semana anterior ya no se podía seguir diciendo que había puesto yo un nombre falso, pues, Rosa no sé cuánto, que vive en Cuba. Entonces ya no se puede, porque ya, como es una cosa seria, entonces había que poner el nombre del autor y traer además a un comentarista. Entonces nos sentamos con una amiga muy querida y otro colega a decidir cómo lo íbamos a hacer. Y ellos me sugirieron que no lo hiciera. O sea, que no, pues no, porque te vas a perjudicar. O sea, básicamente la ley de apología al terrorismo, se está discutiendo el negacionismo, o sea, hay consecuencias. Y existen realmente, sí sucede, ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a perjudicar? Podemos seguir manteniendo la ficción de que la señora de Cuba no llegó a tiempo y nosotros mismos lo leemos. Y yo me fui con esa idea, lo pensé un poco más, y luego decidí que era contradictorio con lo que estaba contando, ¿no? Porque justamente acá lo que intento es un ejercicio de, bueno, vamos a transparentarnos, ¿no? Vamos a conocernos con honestidad. Entonces no puedo venir y ponerme con el escudo de un seudónimo. Así que lo hice así, pero eso fue una semana antes, y el día, entonces nadie sabía, no sabían ni mis colegas, y los conocía años, ¿no? Sabían estas 3 personas, ¿no? Entonces me senté ahí y todo el mundo se sorprendió, ¿no? Y a preguntar y a contar. Lo bueno es que en ese momento, claro, son colegas, ¿no? Era un montón de gente, pero eran de todas maneras colegas, y no había animadversión, digamos, ¿no? Pero luego, otro montón de veces que lo he presentado por todos lados, ya es más matizado, ¿no? O sea, la gente que te dice, bueno, pero tú con qué derecho escribes esto, pues si eres un hijo de terroristas, ¿no? Que más derecho tiene aquí a venir a hablar a alguien, un héroe de la patria, pues, ¿no? No tú, no sé qué, y hay de todo, ¿no? De todo te dicen en las presentaciones, y no importa, está bien. O sea, está bien, o sea, yo no me siento feliz, digo, ¿no? Pero me parece que está bien, porque tienen derecho. Está bien, porque también representas de alguna manera a todo ese grupo de gente que tiene la misma historia, que ha compartido las mismas vivencias que tú, ¿no? Tal vez represente un poco, ¿no? Las vivencias de un montón de gente, sí, creo que sí, de un montón de gente. De hecho, una de las cosas que ha pasado después de publicar el libro, o sea, la cosa que más me agrada a mí, ¿no? Es que he tenido una fuerte retroalimentación. Aparte de ir por todos lados presentando el librito, he conversado con mucha gente que me ha buscado, y me han buscado, pero son tantos que tengo un montón de apuntes, ¿no? Apuntes por todos lados.
pero son decenas de personas muy diversas que me han buscado para contarme algo, para fingir que les interesa mi libro, porque en realidad no les interesa. ¿No? Sí, es la verdad, de veras, no les interesa. Ah, sí, tu libro, sí, no, ya, pero en realidad lo que yo quiero es eso, ¿no? Quieren el contacto, sienten que alguien los va a escuchar. Y entonces sí, lo que tú decías, ¿no? Claro. Es súper importante para la gente ser oída, porque es como si existieran de pronto, ¿no? Y como que alguien los va a oír sin la censura, ¿no? Sin sentirse intimidados, ¿no? Sin tener que mentir, sin engañar. Entonces me han buscado hijos de senderistas, ¿no? Acuerdistas, no acuerdistas, de Movabet, gente que hace desligó del MRTA, hijos del MRTA, soldados, oficiales, ronderos. Los ronderos es muy complicado. O sea, de todo, de veras, de todo. Hijos de militares. ¿Por qué exactamente? No sé muy bien, porque yo siento que podría ser más natural que se me acercaran hijos de senderistas, digamos, ¿no? O del MRTA, que sí, ¿no? Ha sucedido, pero también, o sea, hijos de militares mismos, ¿no? ¿Y qué te dicen, o sea, cuando se te acercan los militares y los hijos de los militares? Bueno, me cuentan cosas, ¿no? Y esa es otra vez a lo mismo, ¿no? Porque primero que no se puede hacer nada, ¿no? Más que escucharlos, ¿no? Entonces, otra vez es un poco esa sensación de impotencia, ¿no? De siempre ser el que escucha y no puedes ofrecerle nada a nadie, ¿no? Y han pasado por cosas todas muy fuertes, ¿no? Terribles. Pero, digamos, si hubieran un par de cosas que me llaman la atención, sobre todo de estas conversaciones que he tenido este año, han sido dos. Una que no tanto es como en la Comisión de la Verdad, como denuncio la violación de derechos humanos, digamos, ¿no? No es eso. Eso es una primera cosa. Y la segunda son preguntas como de posguerra. Son ¿qué hago ahora? ¿No? O sea, ahora cómo puedo arreglar las cosas, cómo me reubico. Yo hice esto, ¿qué se supone que se espera de mí? ¿No? Así, cosas así, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Tú crees, o tu opinión, que ese libro que has escrito, siente que no, te sientes resarcido en tu dolor como escritor, pero en tu dolor de haber vivido? Te hablo desde el punto de vista sentimental, ¿no? No. No sirve para eso en todo caso. Ya. No. Lamentablemente no sirve para calmar demonios, no es así. Ni fue el propósito y no sirve para eso, porque Claro. al contrario. El historiador. Alberto quería hacer una pregunta. Claro. Yo no terminé de leer el libro. Creo que he leído hasta el número 38, antes de las víctimas. Ya. Y es bien fuerte leerlo. Pero como lector hay algunas cosas que a mí, hay algunos vacíos que yo siento. Por ejemplo, conocer un poco más la historia de tu padre, me hubiera gustado, ¿no? O sea, pre-Sendero, ¿qué pasó? ¿Cómo eran? Tú hablas de la pobreza, hablas de vivir a las márgenes de un río. ¿Cómo era la vida de ustedes ahí? Eso me faltó, o sea, yo quería saber eso, ¿no? ¿Y qué los llevó? ¿Cómo los engancha Sendero? ¿Cómo llegan? Creo que varias de las preguntas que haces un poquito se desarrollan después, pero tampoco tan, pero es buena observación. Tal vez porque no era mi objetivo un poco hacer eso, digamos, ¿no? De hecho, esa fue una de las críticas que me hizo Raúl Vina. Me lo hizo en el periódico y me lo hizo en persona también, ¿no? ¿Cómo tú, no siendo un historiador, porque éramos amigos, ¿no? No has explicado mejor, historiografiado, ¿no? El proceso de cómo tus padres, porque además él era muy amigo de mi mamá, entonces es como que sentía medio herido, ¿no? Algo así como que tienes que darle más sentido, ¿no? Y explicar mejor todo su proceso, cómo es que llegó ahí, no sé, estaba muy molesto.
Entonces yo le dije a Raúl que sí, pero sí, es efecto, tiene razón, pero es que el libro trata de otra, primero el libro trata de otra cosa. O sea, está escrito desde el hijo, Claro. intenta transmitir lo que vive el hijo y los dilemas que esa relación le generan al hijo. Digamos. Obviamente que para poder hacerlo tiene que explicar el mundo de sus padres de alguna manera, ¿no? Pero no es lo central, ¿no? Eso se entiende. Pero además sí lo intento con mis armas, digamos, ¿no? Con mis armas, no desde la historiografía. Hay gente que lo está haciendo, quizá yo también puedo aportar cosas así. Pero lo que le dije a Raúl se lo voy a intentar contar a ustedes, ¿no? Digamos, estaba él muy molesto y como yo lo quería mucho, entonces tampoco quería pelear con él, ¿no? Pero le dije de todas maneras que lo que él me estaba pidiendo en el fondo era que explicara a su generación. Claro. Y que tal vez debería explicarse él mismo, o sea, o tal vez lo podríamos hacer más adelante después mejor, ¿no? Me estaba pidiendo demasiado. Y él sentía que él había sido, con mi madre habían militado en todos los partidos que se puedan imaginar, eran amigos de la juventud. Los dos habían hecho palomilla y media mientras estuvieron dentro del PC Unidad, ¿no? Por la culpa de Raúl, la llamada la votaron del PC Unidad, así por su culpa, por completo, ¿no? Luego los dos se fueron a militar, acabaron los dos no, mi madre en el MIR y Raúl en su cosa porque era trotskista, ¿no? Pero siguieron siendo grandes amigos, ¿no? Raúl me estaba pidiendo en el fondo, que lo explicara a él. Eso era lo que me estaba pidiendo. Y ese era un encargo muy grande, porque él sentía que había un trato injusto, porque finalmente lo que yo hago es no estar de acuerdo con esa generación. Claro. Y decir, mira, ustedes tenían sus ideales y sus ideales eran los ideales de la Ilustración y del marxismo, ¿no? La solidaridad, la igualdad, la lucha de clases, no sé cuánto, para llegar a un nuevo orden que ellos llamaban una democracia. Había un fuerte sentido igualitarista y de solidaridad, fortísimo, o sea, increíble, muy fuerte. Ya, eso era su generación. Lo creían y creían que iban a llegar a eso a partir de la revolución y armada, porque la violencia iba a generar el cambio. Todos lo creían, lo creía Raúl también. Raúl se militó en los partidos trotskistas, luego militó en Vanguardia Revolucionaria, luego militó en el PUM, luego fue libio, y como en toda esa trayectoria de vida, para él nunca fue ajeno a la posibilidad de, en efecto, recurrir a la violencia. Nunca lo hizo. Y nunca estuvo cerca de Sendero Luminoso. Él siempre criticó a Sendero Luminoso y a la MRTA. Pero por otro tipo de motivos, ya más complejos, digamos, que forman parte de la historia de la izquierda. Digamos, son explicaciones un poco más complicadas, digamos. Entonces, a Raúl y a ti, entonces lo que yo les diría es, acá hay algunos elementos, pero no son todos los que explican a esa generación. Esa generación hay que irla comprendiendo y creo que yo, de alguna manera, clausurando, es mi opinión, ¿no? Clausurando poco a poco entre todos, ¿no? Para terminar la charla, me gustaría que no sé, que le dijeras algo a la gente que está aquí reunida. Estamos reunidos todos, aquí todos son personas que escribimos. ¿Qué consejo? No sé, de mi experiencia, una honestidad total. Es mi caso. O sea, no tengo ninguna otra forma de comunicar cosas como esta que no es desde la honestidad total. Entonces, esa honestidad me ha permitido, por ahora, ¿no?, establecer un vínculo que no tenía, encontrar la legitimidad que no tenía, ¿no? Esto es, ¿no? O sea, son las cartas sobre la mesa. Vamos a darle todos un aplauso a José Carlos Agüero.